Buen día, hoy vamos a presentar algunos elementos de la teoría del flujo macroscópico que nos va a permitir entender la actividad que tienen que hacer sobre la evaluación de los niveles de servicio. Es la teoría macroscópica del flujo vehicular. Entonces, empezando por comentarles que esta teoría aplica principalmente para vías con flujo continuo, es decir, que no hay intersecciones, no hay interrupciones en la circulación de los vehículos. Esto sucede normalmente en las carreteras, en las vías rápidas urbanas, ¿no? Donde no tenemos interferencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos en algunas ocasiones cuando vamos como pasajeros o como conductores en un vehículo? Cuando de repente encontramos que de repente sin ninguna explicación la velocidad de circulación disminuye y de repente nos encontramos en una fila. ¿Por qué ocurren estas filas? La, la siguiente situación que nos tendría que causar curiosidad es, bueno, y cuando se forman las filas, ¿por qué de repente como que avanzamos y nos detenemos? Como una especie de acordeón le llamamos por acá. ¿Por qué suceden esas cosas? Y por qué el tráfico se convierte en cada momento durante la circulación más pesado conforme avanzamos o atravesamos ciertas zonas. Esas son cosas, digamos, que podrían pasar desapercibidas, pero que también como ingenieros de transporte deberían de generarnos alguna curiosidad, ¿no? Y pues a todo esto es cómo hacemos para entender esas relaciones y sobre todo saber qué va a pasar, cómo vamos a reaccionar en una situación futura, sobre todo en los desplazamientos que hacemos de manera cotidiana. ¿Cómo hacemos para pronosticar esa situación? Nosotros hemos hecho algún ejercicio con el Waze y ahí tenemos información que se recupera a través de los datos móviles, ¿no? A partir de ahí se reconstituyen los tiempos de las observaciones que se van generando con los móviles. Esa es una manera de hacerlo, pero pues detrás de eso hay un algoritmo que permite determinar esos tiempos. Aquí lo que vamos a tratar de entender es esa teoría para mejor entender la situación. Bueno, aquí en esta figura es importante porque podemos identificar pues, los principales elementos de la circulación. En primer lugar, pues tenemos un conjunto de vehículos que ustedes ven aquí, están circulando bueno, hay cuatro cuerpos distintos. En el que está más cercano del lado derecho, pues se ve que hay un flujo mucho más grande con respecto al que está en el cuerpo izquierdo, en sentido contrario, y al fondo lo que vemos son unos edificios. Entonces podríamos pensar que esta foto está tomada de la parte periférica hacia el centro de la ciudad. Entonces es una mañana y normalmente pues la gente se desplaza hacia las zonas de mayor actividad por las mañanas, a sus trabajos, a las escuelas, al médico, en fin, a todas las actividades que tienen que realizar durante el día. Entonces hay una mayor concentración de vehículos en esa dirección hacia el centro. En el otro sentido no son tantos, ¿no? Entonces, seguramente las condiciones de circulación a la entrada hacia la zona centro son mucho más difíciles que las de salida. ¿Y por qué se hacen más difíciles? Si ustedes comparan ambos casos, cuando los vehículos son más, tienen que estar más cerca entre ellos. Entonces ahí, ustedes ven que la separación entre los vehículos no llega a ser de más de en unos casos, o hasta dos vehículos. Entonces ya están muy cerca. ¿Eso qué es lo que hace? Que restringe la libertad del conductor de ir a la velocidad deseada. Entonces tiene que ir cuidando de que no tener alguna colisión con el resto de los vehículos que se mueven, y para ello pues tiene que guardar una distancia. Entre más cerca estén los vehículos, pues tienes que ir a una distancia, a una velocidad más baja. Entonces eso hace que se disminuyan las velocidades de circulación, la proximidad de los coches y el número de vehículos. Entre más vehículos quieran utilizar la vía,
pues esa distancia que se llama espacio intervehicular se hace más pequeña. En el otro sentido, ustedes ven que los vehículos están mucho más separados, entonces seguramente la velocidad del otro lado es más grande porque hay una mayor libertad para maniobrar. De otra manera, también podemos decir que las condiciones de circulación del lado derecho, los que van hacia el centro, son más difíciles que los de la izquierda. Y entonces esa percepción de facilidad para circular es lo que se trata de evaluar en los niveles de servicio. Pues, seguramente del lado izquierdo tiene un mejor nivel de servicio en la conducción que del lado derecho, porque hay menos vehículos, porque vas a una velocidad más alta y porque estás más relajado conduciendo. Y por el otro lado, ahí tienes otro nivel de servicio a la derecha que está en peores condiciones, ¿no? Entonces, de aquí, de esta primera imagen, podemos tener ya varios elementos. El espacio intervehicular, que es la distancia que existe entre los vehículos. El tiempo intervehicular, que es el tiempo que transcurre entre el paso de dos vehículos consecutivos, digamos de este negro que pasa aquí en como referencia a este poste, pasa, vamos a decir, a las 8:05 de la mañana y este que viene aquí atrás pasa a las 8:05 y 30 segundos, vamos a decir. Entonces, el tiempo intervehicular entre el paso de la trompa de este vehículo, tomando como referencia este poste respecto al otro, es de 30 segundos. Ese es el tiempo intervehicular y la distancia, pues es el espacio que medimos entre ambos vehículos. Por otro lado, también tenemos el total de vehículos. Todos estos forman un volumen de vehículos, volumen vehicular le vamos a llamar. Pero cuando los medimos en un punto específico, digamos este poste por unidad de tiempo, se denomina flujo. Flujo es el número de vehículos que pasan a través de una sección transversal. Entonces yo mido aquí durante 10 minutos, pues cuántos vehículos van pasando y eso es lo que le llamamos un aforo vehicular. También hay otra unidad que es la concentración, que es el número de vehículos que se encuentran sobre una longitud determinada, ¿no? Podemos medir 1 kilómetro de aquí hasta acá y contamos cuántos vehículos hay en ese kilómetro. Eso es lo que se le llama densidad. Y finalmente tenemos una tercera variable que es la velocidad, es qué tan rápido van los vehículos o qué distancia recorren por cada unidad de tiempo. La velocidad, pues bueno, es una variable fácilmente conocida y que hemos manejado o han manejado ustedes en otros casos. Esas son las tres variables, flujo, velocidad y concentración. Entonces, a partir de ellas, vamos a tratar de explicar el flujo vehicular, las condiciones en las que se dan. La otra variable que ya les había mencionado desde el principio del curso es el tiempo y el espacio. Entonces, esas variables que acabo de mencionar van a cambiar durante el día y van a cambiar en el lugar, así como vimos en la imagen anterior, que en un sentido es distinto al otro y en cada punto de la red va a ser distinto también el flujo vehicular. También eso va a cambiar a lo largo del día. Si nosotros vemos aquí, este es un perfil que te muestra cuántos vehículos hay a las diferentes horas del día, empezando desde la 1 de la mañana hasta las 23 horas. Y este es el porcentaje del total del flujo diario. Entonces podemos ver aquí varios comportamientos. Por ejemplo, el negro es una curva típica de distribución de número de vehículos en una ciudad, un volumen, en un lugar determinado a lo largo del día. Entonces vemos que por la madrugada, cuando no hay grandes actividades, estamos al 1% y luego a medida que empiezan las actividades diurnas, pues eso puede crecer hasta el 8, 9, 10% del total diario, ¿no? Luego, pues tenemos una caída porque ya toda la gente llegó al lugar donde está realizando sus actividades y hay otras que se encuentran todavía en movimiento o que se mueven durante el resto del día y son estos porcentajes que tenemos que se caen. Luego, pues tenemos las salidas de los trabajos y el regreso a casa que también nos genera otro periodo importante y luego otra vez el descenso de esas actividades hasta llegar al mínimo, ¿no? Que es el 1%. Esta es una curva típica de un comportamiento urbano. Pero también tenemos otros tipos de vehículos, como por ejemplo
los que están en color azul, que ese es tránsito de paso. Son vehículos de carga que atraviesan la ciudad simplemente para llevar su carga a otro punto, porque no pueden ir por otro lugar. Entonces, estos, por ejemplo, no tienen un comportamiento como el que acabamos de mencionar, es más o menos plano y fijo. Aquí, por ejemplo, en la línea verde también tenemos vehículos de carga, pero carga pequeña, que más o menos tienen un comportamiento similar al del tránsito urbano, ¿no? Hay un periodo pico, luego un valle y otro periodo pico, quizá menos pronunciado, pero también está relacionado a las actividades diarias. Y finalmente en el color rojo, pues tenemos una zona rural en donde, bueno, pues no hay tantas restricciones en cuanto a la hora de entrada a la llegada, la hora de entrada al lugar de trabajo o las horas que se tienen que hacer las actividades, por eso va creciendo. Y más bien es por la tarde donde se realiza la mayor parte de las actividades. Entonces, esto es para explicar que esas situaciones son dinámicas. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos describir el tráfico? Hay muchas maneras de entenderlo o de intentarlo representar y los ingenieros, que fueron los que iniciaron a construir las carreteras, pues hicieron esas preguntas, ¿no? ¿Cómo determinamos o cuál es la capacidad con las cuales deberíamos de construir las vías para poder atender el flujo vehicular o el volumen de vehículos que se nos va a presentar? Y bueno, pues hubo un periodo donde y aún se sigue preguntando los investigadores, bueno, ¿cómo tenemos que representar ese volumen vehicular, ese comportamiento del movimiento de los coches y su interrelación con la infraestructura, con el vehículo y con la persona? Entonces, pues ha habido maneras, ha habido modelos, si es como un líquido, si como, como cubos de hielo que flotan sobre una superficie, como un evento de simulación discreta, en fin. Hay muchas maneras. Como esto les decía, inició en ingeniería civil, la manera más sencilla que tenían que hacerlo o que vieron para hacerlo es a través de las teorías de la hidráulica. Entonces, muchos de los conceptos que ustedes van a ver aquí están de alguna manera relacionados con la hidráulica. Cuando hablamos de flujo, en la hidráulica llamamos de gasto, ¿no? Velocidad también la utilizamos y eso lo consideramos como un flujo. La corriente de tráfico la vamos a representar en esta teoría como si fuera un flujo, ¿no? Con las características que ya mencionamos. Y tienen tres elementos que ya habíamos comentado: el flujo, la velocidad y la densidad o la concentración que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? Pues ya se las he mencionado, pero aquí formalmente el flujo es igual al número de vehículos que pasan en un momento determinado por una sección transversal de referencia entre el tiempo. Y normalmente se mide en vehículos por hora. ¿Por qué? Porque la capacidad de las carreteras generalmente está referida a una hora. Si tomamos capacidades por tiempos más grandes, seguramente vamos a tener muchos problemas porque, como les decía, el flujo vehicular cambia durante el día y no es homogénea su distribución. Por lo tanto, debemos de enfocar los análisis a los periodos más críticos, es decir, el periodo pico. También se le denomina tasa de flujo vehicular y en el manual de capacidad que vamos a ver más tarde, en otro video, para calcular el nivel de servicio, así se va a llamar. Entonces, es también por eso que la presentación está en inglés, para que se vayan acostumbrando a los términos. La otra situación es que el flujo también siempre está variando, no es fijo, ya lo hemos visto en las gráficas. Y también es importante notar que si bien analizamos una hora, la distribución del flujo en esa hora no es constante. Si separamos a cada 15 minutos la medición de la hora, vamos a ver que en los primeros 15 minutos vamos a tener menos o más vehículos respecto a los siguientes 15 minutos y a los siguientes y demás. Entonces, dentro de la misma hora, lo que se hace, se divide esa hora en 4 partes de 15 minutos y se comparan los tránsitos, los volúmenes vehiculares, y con esa comparación nosotros sacamos una tasa de ajuste por hora pico, que es el que está mencionado aquí en la lámina, y también lo van a ver en el manual de capacidad.
Aquí tenemos el caso del espacio intervehicular que les comentaba. El espacio intervehicular pues es la distancia entre dos vehículos consecutivos que están sobre el mismo carril. Y pues vean ustedes cómo en la medida que ese espacio se va reduciendo, entonces los vehículos ya no pueden moverse, ¿no? Este es el caso de Nueva Orleans con el huracán Katrina, que tuvieron que evacuar y bueno, pues vean todas las filas que se formaron y prácticamente pues esto se convirtió en un estacionamiento, ¿no? Ese es el peor de los casos donde nadie se puede mover, todos los vehículos están a la menor distancia posible y esa es la concentración máxima que puede tener una vialidad. Ya entraremos a ese análisis más adelante. Aquí, bueno, vamos a empezar a introducir algunos elementos más de análisis más cercano a nivel de los vehículos y entonces analizarlo de esa manera porque vamos a encontrar la solución de la relación entre las tres variables que hemos mencionado. Entonces, bueno, es el espacio que existe entre dos vehículos consecutivos, el espacio intervehicular, y ahí, bueno, pues simplemente está gráficamente representado. Y con el espacio intervehicular podemos medir la densidad, que ya mencionamos que es que el número de vehículos por unidad de longitud, y el otro concepto que es ocupación. Pero ocupación tiene que ver con la medición del espacio intervehicular. Y esto se mide a través de espiras magnéticas que se embeben en la vialidad y que en función de cuánto tiempo pasa el vehículo sobre esa espira es que se mide la ocupación. Entonces es el porcentaje que esa espira está siendo cubierta o está siendo ocupada más bien por el vehículo. Entonces son las diferencias entre densidad y ocupación. Estas fórmulas los vamos a ver en un siguiente video. Vamos a explicar pues de dónde viene el flujo, cómo lo podemos determinar. También es importante notar que estos tiempos de intervehiculares pues pueden ser muy distintos. Aquí tenemos una distribución donde las midieron para diferentes carriles. Y bueno, pues ahí tenemos que los tiempos intervehiculares, que es el headway, puede variar entre 5 hasta 15 segundos, ¿no? Obviamente, pues depende del volumen de tráfico que se presente. La otra variable, que es la velocidad, pues tenemos varios métodos para medirlo. Uno de ellos es a través de las estaciones de aforos, que son mangueras que se colocan en la vialidad, y las mangueras se colocan a una distancia determinada y a través del diferencial del tiempo en que pasa cada vehículo, cada uno de sus ejes por esos sensores, entonces nos determina pues cuál es la velocidad punto de ese vehículo. La otra manera de hacerlo es a través de vehículos, se llama la técnica del vehículo flotante. Entonces ustedes se registran los tiempos de recorrido a partir de unos puntos ya establecidos y los van anotando a qué horas fueron pasando. Y de esa manera, pues, conocen la distancia, conocen los tiempos y pueden sacar las velocidades, un poco lo que ustedes han hecho con el Waze, ¿no? Bueno, hay varias maneras de medir la velocidad. La velocidad simplemente la media o considerando la distancia recorrida. Entonces ahí nosotros podemos tener qué tanto recorren la distancia promedio de un vehículo, la velocidad que circula y podemos clasificar para cada tipo de vehículo esas velocidades, ¿no? Todo esto lo vamos a retomar en un siguiente video. Bueno, pues que dejo hasta acá este video y en el siguiente vamos a hablar sobre cómo obtenemos las variables del tráfico macroscópico.